Hola muchachos del grupo de Digitales 2, esperando que se encuentren bien. Voy a dejar grabado este video para que lo revisen el día de mañana de manera asincrónica y es enfocado en la parte de descripción de máquinas de estado, pues utilizando lenguajes de descripción de hardware, entonces en VHDL, ¿sí? Quiero mostrarles con este video cómo realizar la implementación pues, de diferentes estilos de máquina. Puede ser una máquina de estado Moore o una de tipo MIL. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de máquinas de estado, pues dependemos del enfoque de la salida. Entonces, si es de tipo MILI es porque esas salidas dependen tanto del estado como de la entrada. Pero si hablamos de un enfoque Moore es porque dependen únicamente del estado. Y bien lo veíamos en las tablas que diseñábamos en clase, en donde coleccionábamos o bueno, hacíamos el listado de los estados, las entradas, las salidas, ¿sí? Pero pues dependiendo de esos enfoques nosotros podemos hacer una descripción utilizando código, ¿sí? Es, se optimiza más porque no es necesario de alguna manera implementar todo el circuito, todo el hardware que está detrás de ello, ¿no? Entonces recuerden el esquema de lo que veíamos que era una máquina de estados en donde tenemos dos bloques, una lógica combinacional y una lógica secuencial. Sencillamente, pues, le estamos dotando al circuito pues, de un elemento de memoria que son los biestables y esta viene a ser la conexión. Esta conexión es importante tenerla en cuenta en este diagrama para hacer la descripción en VHDL de ese estilo de máquinas o de esas máquinas. Entonces, por un lado, hay que definir o en la descripción qué es la lógica combinacional. En la lógica combinacional lo que nos define es estas relaciones, ¿no? Hay una entrada de datos, hay unas salidas, pero pues aquí hay una interacción con lo que nosotros llamamos el estado siguiente y bueno, el estado actual. A su vez tenemos ese otro bloque que es la lógica secuencial en donde está el bloque de memoria, lo que nosotros llamamos los biestables, que pueden ser flip-flops con señales de sincronización. Bueno, en este caso una señal de reloj y puede haber señales asíncronas como un reset, ¿no? Entonces, este esquema es importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a describir una máquina de estados en VHDL, ¿sí? Porque hay que saber dónde describimos la lógica combinacional y dónde describimos la lógica secuencial. Vamos a hacer un ejemplo a manera de, bueno, ahorita les muestro en VHDL cómo hacemos esta parte de descripción. Vamos a hacer un ejemplo para hacer la detección de una secuencia, como lo que tienen que hacer en su evaluación del día viernes, ¿listo? Entonces vamos a hacer una detección de una secuencia de numerito pequeñito. Entonces vamos a hacer un detector de secuencia que nos detecte este paquete de bits 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Vamos a hacer con un enfoque Moore, ¿listo? Para mirar la descripción en VHDL. Inicialmente lo que les planteo aquí es la máquina de estados. ¿Cómo estaría definida esa máquina de estados? La máquina de estados habrá que definirla uno con los posibles estados que tenga este sistema. Entonces puede haber un estado en donde únicamente de la secuencia de los numeritos llegó un 0, un 0. O otro estado en donde llegó un 1. Y a partir de eso, entonces podemos definir otras cosas. Entonces, por ejemplo, si dentro de la secuencia lo que llegó fue un 1, 0, que es una primera parte de, del número que tenemos acá, o posteriormente llegó un 1, 0, 0, que en realidad son tres dígitos de la secuencia a detectar, o bien que se completó la secuencia dada, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Como ustedes observan dentro de los estados, pues está relacionada a la salida. Entonces, ¿qué pasa? Como ninguno de estos cuatro se detecta que es 1, 0, 0, 1, pues todo está en 0. Bueno, en este caso 0 no se ha detectado la secuencia, 1 se ha detectado la secuencia. ¿Listo? Miremoslo más a detalle en el diagrama. Entonces, podemos arrancar con un estado inicial que viene a ser este de 0. Yo coloqué la señal de reset ahí, quiere decir que ese va a ser el estado de inicialización. Y analicemos las transiciones. Entonces, en cuanto a las transiciones, si yo estoy en el estado 0 y me llega un 0, pues me voy a quedar ahí. O sea, ahí no estoy completando como tal la secuencia. Pero si me llega un 1,
pues directamente, ¿qué pasaría? Pues yo avanzo al estado 1, ¿no? Entonces ese sería el primer valor como tal que me interesa, ¿no? Entonces me llegó un 1, perfecto. Entonces es como si yo tuviera este primer bit. Pero la salida pues va a estar en 0 porque yo no estoy detectando toda la secuencia. Si me llega otro 1, pues me toca quedarme ahí, porque el siguiente bit de la secuencia es 1, 0, y ese no es el que me interesa. Entonces, si estoy en este estado, me debería llegar un 0 para pasar al estado 1, 0, este de acá. Entonces, parcialmente tendría 2 bits, y ahí habría nuevamente que jugar con eso, ¿no? Por ejemplo, si este 1, 0, pues si llevamos esta secuencia en este estado y nos llega otro 0, pues podemos hacer la transición a 1, 0, 0, ¿cierto? Fíjense que si yo estoy en este estado, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Estoy en 1, 1, 0, pero me llegó un 1. Entonces, de alguna manera es como si se me hubiera dañado la secuencia, porque es 1, 0, 0, pero acá me llegó un 1, 0, 1. ¿Qué podría hacer? Pues yo podría devolverme al estado 1. O sea, irme aquí para, pues dependiendo los números que me lleguen, a ver si en una posterior oportunidad la puedo completar. Entonces me devuelvo a ese estado. ¿Listo? Entonces vendría a ser como el enfoque. Si estoy en el estado 1, 0, 0, es decir, yo ya tengo este numerito y me llegó un 1, pues yo ya tengo la secuencia. 1, 0, 0, 1. Y la salida se pone en 1. Esa es la salida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en esta secuencia en vez de llegarnos un 1, nos llegó otro 0? Pues en este caso ahí no tendríamos la secuencia bien construida y tendríamos algo como esto. 1, 0, 0, 0. ¿Qué podríamos hacer para manejar esa cuestión? Pues podríamos enviar toda esa, bueno, en esa transición podríamos reinicializarlo. Más que reinicializarlo sería enviarlo al estado inicial, volverlo a enviar a 0. Para que pues ahí nuevamente habría que evaluar los bits que llegaran. Entonces, por eso está esta transición. ¿Sí? Está. En este 1, 0, 0, 1, ¿qué podríamos hacer? Pues aquí ya tenemos la secuencia, pero por ejemplo, es 1, 0, 0, 1. Pero por ejemplo, si nos llegó otro 1, pues ahí podríamos de alguna manera enviar esto directamente al estado, acá este estado 1, ¿no? O sea, es como para nuevamente reinicializar la secuencia, pero desde 1. Pero por ejemplo, si nos llegó un 0, entonces teníamos 1, 0, 0, 1, y nos llegó un cerito, 0, pues ahí lo que nosotros tendríamos entre comillas es este dato, 1, 0. Bueno, es parcialmente este dato, 1, 0. Entonces, como tenemos esos dos, podríamos hacer una transición acá, a este estado, 1, 0. Este es un enfoque que uno le podría dar, ¿sí? Pero fíjense que ahí, dependiendo de cómo lo queramos o cómo queramos hacer la detección, pues lo podríamos enfocar. Entonces, este viene a ser un detector de secuencia de 1, 0, 0, 1 de, de esa secuencia. ¿Listo? Entonces, ahí se propusieron 5 estados. Entonces, imagínense implementar esto a nivel del circuito secuencial. Pues va a ser bastante grande y bastante engorroso. Entonces, vamos a mirar la descripción en VHDL para este tipo de circuito. Vamos a tener en cuenta algo con respecto a las sentencias. Entonces, para hacer la descripción de una máquina de estados, nos toca diferenciar entre lo que es una secuencia concurrente y una secuencia, bueno, una sentencia secuencial. Entonces, las sentencias concurrentes son las que uno utiliza con el proceso. Entonces, allá utilizamos o abrimos un proceso y lo que estamos haciendo de alguna manera es que con ese proceso implícito, pues se ejecuten, digámoslo así, unas instrucciones, ¿no? O bueno, unos códigos. Pero puede haber una asignación única que se llama con selección. Entonces, una asignación simple, única,
Bueno, una asignación simple es la que ustedes conocen, que es con menor o igual, asignamos un valor, por ejemplo, hacemos uso de una estructura when, entonces cuando es un when case, o los casos. Pero se puede de manera secuencial, que es la que utilizan eh, en la descripción de las máquinas, porque ahí sí vamos a utilizar también un proceso, un process. Este es de alguna manera explícito, es decir, ahí cuando es secuencial nosotros tenemos que indicar cosas como que depende de la señal de reloj o del flanco de reloj o de unas entradas, ¿no? Y dentro de ese proceso pues también haríamos uso de esta estructura case para evaluar cada uno de los estados. Entonces cuando estamos en el estado 1, cuando estamos en el estado 2, bueno, aquí se llama caso 3, entonces de alguna manera podemos hacer ese tipo de descripción. Por lo general, entonces, cuando es when, el when case es la estructura que más se utiliza para la descripción de máquinas de estado. Entonces vamos a mirar acá en un ejemplo de del grafo de estados que les estaba mencionando. ¿Listo? Entonces tenemos ese código para detectar una secuencia 1001, ¿vale? ¿Qué tenemos que dejar como claro en la parte de la entidad? Pues vamos a trabajar con una señal de reloj, una señal de reset. Esta sequencing es básicamente una entrada que es una secuencia binaria y una salida que es esa salida que se pone en 1 cuando se detecta la secuencia 1001. Es una única salida. Vamos a hacerlo entonces definiendo esta entidad y un estilo de descripción comportamental. Entonces, vamos a definir nuestros estados. Como son 5 estados, pues le damos un nombre, ¿no? Entonces, ese por lo general lo hacen con un type, y este es el nombre. Entonces, por ejemplo, se llama Moore FSN, que es como el nombrecito. Pero los estados se van a llamar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Esos son los estados. Y adicionalmente vamos a definir unas señales para las transiciones. Entonces, una que va a ser la de current state, que de alguna manera es una señal de transición, y la del siguiente estado, next state. Es que tienen este mismo tipo, ¿no? Moore FSM. Este current state lo que nos estaría diciendo, por ejemplo, acá es pues hacia dónde vamos a hacer las transiciones, ¿vale? Entonces vamos a estar jugando con eso, más que todo con el next state. Entonces vamos a definir, como les mostré, un proceso en donde las dos señales importantes acá son la de reloj por el flanco y la del reset, que es señal asíncrona. Si el reset se pone en 1, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que nos está diciendo es que el current state vaya a un estado inicial, entonces al estado 0. Ese es el estado inicial que habíamos definido en la máquina de estados, o sea, este de acá. Este fue donde está el reset, es como nuestro estado inicial. Luego, si no ocurre eso, pues ¿qué ocurriría? Pues que haya flanco de reloj, entonces rising edge, y ese rising edge lo que nos permite es que ese current state sea, digámoslo así, lo asignamos al next state. Es como el salto que vamos a hacer entre los posibles estados. Entonces, ese primer proceso, pero el segundo proceso vamos a jugar con esta señal current state y con la secuencia de entrada. Entonces, vamos a jugar con un case, es un current state, en donde vamos a preguntar qué pasa, digámoslo así, con cada una de las posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el estado 0, si la secuencia es 1, ¿qué va a pasar? Pues cuando es 0, cuando es 1 y el estado es 0, pues tenemos que hacer la transición a 1. Es decir, nos movemos acá, esta transición, 0, 1. Esa es una transición. Si no, entonces si no es porque entonces la secuencia de entrada es 0 y el siguiente estado es
0. Es decir, nos quedamos acá, en el mismo estado, 0. Y así sucesivamente con los demás. Entonces miremos los casos. Eso es con un condicional. Ahora, por ejemplo, cuando estamos en 1, entonces si la secuencia fue 0, entonces si fue 0, la secuencia de entrada, entonces pasamos al siguiente estado que es 1, 0. Y ese estado 1, 0 es este que ven acá, esta transición, 1, 0. Pero si no ocurrió eso, entonces si no llegó un 0, sino lo que llegó fue un 1, o sea aquí, pues el siguiente estado es 1, o sea, nos quedamos acá, 1. ¿Listo? Y ahí finalizaríamos. Luego con 1, 0. Entonces tenemos un 1, 0 y nos llegó un 0. Entonces, si nos llegó un 0 es porque el siguiente estado es 1, 0, 0. Es decir, la transición que tendríamos de este a este. Entonces, 1, 0, 0, porque llegó un 0. De lo contrario, si no fue así, entonces nos devolvemos al estado 1. Entonces, next state is 1 y nos devolvemos. Entonces, lo que pasó fue que llegó un 1 estando acá y hicimos esta de vuelta. 1 para acá. Que ahí se nos dañó como la secuencia, ¿no? Luego, entonces, por ejemplo, estamos en el estado 1, 0, 0 y nos llegó un 1. Entonces, si nos llegó un 1, pues chévere, porque podemos hacer esta transición. Esta al estado 1, 0, 0, 1. Y estaríamos ya en ese estado. Pero de lo contrario, entonces, si no nos llegó un 1 en la secuencia, si no nos llegó fue un 0 en la secuencia de entrada, entonces el siguiente estado es 0. Es decir, en realidad es todo este salto, esta transición, ahí se nos dañó la secuencia, entonces estamos saltando al estado inicial. ¿Listo? Entonces, eso. Miremos cuando estamos en 1, 0, 0, 1. Entonces ya tenemos la secuencia, de ahí la completamos. Entonces, si la secuencia es 1, ¿qué habíamos hecho? Entonces, si la secuencia es 1, lo que hicimos fue prácticamente devolvernos al estado de 1. Entonces, pues nos llegó un 1, entonces como para que vuelva otra vez a generarse la secuencia. Nos devolvemos a ese estado. Pero si llegaba un 0, entonces ese 0, bueno, en este caso la habíamos enviado acá en el diagrama a 1, 0, pero aquí en el código se envió, aquí sí hay una modificación, ahí se envió, por ejemplo, directamente al estado, al estado 1, 0. Sí, ahí está bien. Es decir, nos devolvimos acá, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Y de esa manera lo que hicimos fue hacer la descripción de lo que uno llamaría la lógica del estado siguiente. Entonces, este primer bloque es lo que nosotros vamos a definir como la lógica del estado siguiente, que no es más que las transiciones entre cada uno de los estados. Y ahora lo que nos toca definir es la lógica de salida de la máquina. Entonces, la lógica de salida de la máquina pues nos define la salida, el valor de salida de la máquina dependiendo del estado en donde nos encontremos. Entonces, si se fijan, aquí solamente hicimos la descripción de los estados, pero no estamos haciendo llamado a las salidas. Mientras que aquí sí vamos a hacer llamado a las salidas con otro proceso. Entonces, ese proceso es el current state, que es una señal que de alguna manera sabe en dónde estamos en las transiciones. Entonces, acá nos pregunta, en el caso del que current state, ese current state es como que nos indica en qué estado estamos parados. Entonces, que si es 0, pues la salida del detector va a ser 0. Si estamos parados en 1, o si estamos en el estado 1, pues la salida es 0. Si estamos en 1, 0, es porque la salida es 0, o la salida va a ser 0. Si estamos en 1, 0, 0, es porque también va a ser 0, y el único estado en donde va a ser 1 es 1, 0, 0, 1. Ahí va a ser 1. Y esa es la lógica de salida. Entonces, este esquemita, tómenlo en cuenta como un pequeño template para definir una máquina de estados de tipo Murro. Entonces, la lógica del estado siguiente es lo primero que deben definir y luego la lógica de salida. ¿Vale? Vamos a compilar esto y analizamos cuestiones del RTL, de ese código, ¿listo? Y después miramos el test bench. Vamos a mirar un test bench.
Entonces, si ustedes lo revisan acá, miremos el RTL Beaver y vamos a observar qué es lo que nos muestra. Si miramos este, es como si fuera un diagrama, pero entre comillas no sabemos qué hay dentro de ese diagrama, en donde las entradas son el reloj, el reset, la secuencia de entrada y esta es la salida. Pero si ustedes le dan doble clic acá, a este bloque, les va a aparecer el diagrama de la máquina de estados. Y esta es la máquina de estados, el esquema que por defecto nos toma cuartos. Entonces están los estados que definimos: 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y pues las flechas son las transiciones. Entonces directamente aquí nos puede mostrar el programa en donde estamos, digamos así, el diagrama de la máquina de estados y esta tablita en donde tenemos el estado, por ejemplo, 1 y el destino. Entonces, este destino, ahí dependiendo una transición. Pero lo que nos muestra la manera o lo que uno llamaría la condición de esa transición teniendo en cuenta la variable de secuencia de entrada. Por ejemplo, parémonos en el estado 0, 0. Y por ejemplo, si nosotros vamos a ir a 1, es porque la secuencia es, bueno, el valor es 1, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, estamos en 0 y nos llegó un 0 y nos quedamos en el mismo estado. Entonces la condición aquí, aunque es un bit, esto nos lo va a mostrar de alguna manera como si fuera una variable lógica. Entonces, por ejemplo, aquí nos está mostrando que secuencia in es como si fuera 1. Y acá nos está mostrando como si fuera el complemento de esta variable. Entonces, fíjense que está como el signo, este signo de exclamación, secuencia in. Entonces, de alguna manera es el complemento. Entonces, esto es como si fuera 1 y esto es como si fuera 0. Entonces, con este ustedes pueden mirar las transiciones que tenemos en cada uno de los estados de la máquina. ¿Listo? Ahí podemos tener esa posibilidad de tener el grafo de estados en la visualización. Ustedes pueden observar también, voy a cerrarlo acá, que además de este podemos ver cómo se implementa esto de manera más aproximada a lo que vendría a ser el hardware de implementación. Entonces, en realidad, todo esto que ven es el hardware de implementación. Entonces, hay una serie de bloques en donde lo que ustedes observan son flip-flops. Entonces, estos son para cada uno de esos estados. Entonces, para el estado, bueno, ahí no lo menciona, estado 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y es bastante grande, ¿no? O sea, para cada uno de esos estados, pues nos muestra esos bloques. Adicionalmente nos muestra otros bloques que esos son los bloques que nosotros estamos definiendo como los que nos controlan eh, de alguna manera como que vendría a ser la lógica combinacional. Entonces, aquí hay circuitos combinacionales. Esta vendría a ser, entre comillas, eh, la implementación a nivel del hardware. Entonces tenemos los bloques combinacionales y los elementos, en este caso los biestables. Acá creo que esto ya lo habíamos visto. En realidad estos son buffers, que son las entradas, el reset, la secuencia de entrada, la señal de reloj. Y estos son los biestables que en este caso son de tipo D. ¿Listo? Entonces, este les permite a ustedes ver cómo sería la implementación con hardware. De alguna manera lo que hace esto es hacer una optimización o una simplificación pues, de estas ecuaciones. Es lo mismo que nosotros hacíamos con las tablas y obtener esas ecuaciones, en ese caso de la tabla de estados, la tabla de salidas, entre comillas, y ahí definíamos esta lógica, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí ya nos la muestra directamente optimizada, simplificada. Este vendría a ser el esquema en hardware. Ustedes pueden ver este o el de la máquina de estados. Esa sería como la representación del circuito que estamos diseñando acá. Ahora, pues vamos a hacer el test bench
creo que ya lo tenía por acá listo. Entonces, pues el test bench es solamente tener en cuenta la misma descripción que ya vimos de la máquina. Entonces vamos a compilarla y miramos la descripción del test bench. Entonces vamos a mirar la descripción del test bench para que lo entiendan mejor. Es, como ustedes saben, descripción de un test bench. Entonces la vamos a hacer de una máquina tipo Moore. Tendríamos el nombre, que es raya al piso TV, test bench. No definimos nada porque son señales. Y dentro de la arquitectura el primer paso es definir un componente que es una instancia de esto. Entonces, ¿qué es la instancia? Pues copie y pegue ese bloquecito. Entonces, señal de reloj, reset, secuencia de entrada, detector. Es un bloque que vamos a probar y eso lo vamos a probar con las señales. Tenemos unas entradas. Entonces, la señal de reloj la vamos a inicializar en 0. La de reset la vamos a inicializar en 0. La secuencia de entrada es una signal, también la vamos a inicializar en 0. La señal de salida es el detector out. No la inicializamos porque es la salida. Y acá vamos a jugar con una señal de reloj. Entonces, por ejemplo, acá le coloqué, vamos a jugar con una señal de reloj para trabajarlo cada 10, con un periodo de 10 nanosegundos. Esa sí, ustedes la pueden trabajar como quieran. Creo que ya les había mostrado un ejemplo. Pero bueno, lo vamos a mirar acá. Entonces, el inicio, creamos una instancia del bloquecito, del sistema. Entonces, por eso está aquí el PortMap y este elemento que es UUT, que es como cree una copia utilizando el componente. Entonces, hacemos la asignación de las señales. Bueno, en realidad aquí se llaman exactamente igual. Clock, clock, esa es la de prueba. Reset, reset. No le puse TV, está definida así. Secuencia in y detector out, detector out. ¿Sí? Entonces, como enlazando las señales con las entradas y salidas del componente. Luego definimos un proceso para el reloj. Entonces este proceso es solamente para definir la forma de onda. Aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, que para el clock process vamos a definir que el clock va a estar en 0 por la mitad del periodo. Entonces 5 nanosegundos va a estar en 0 y para la otra mitad va a estar en 1. Esa es, digámoslo así, esta es otra manera de generar nuestra señal de reloj. No nos vamos a preocupar ahorita de momento por el ciclo útil, por el ancho de pulso. Esto va a tener un ancho de pulso, pues debería ser del 50%, es decir, mitad del periodo va a estar en 0, mitad del periodo va a estar en 1. Bueno, en cuanto al ancho de pulso. ¿Listo? Ahora sí vamos a mirar pues, cómo hacer el proceso de generar los estímulos. Realmente es sencillo, porque ese lo hacemos con otro proceso. Entonces los estímulos, esta va a ser todavía más sencilla porque lo único que ustedes tienen que hacer es darle los valores de la secuencia de entrada y jugar con eso. Entonces vamos a esperar acá, por ejemplo, que se mantenga de alguna manera este reset en 1, pues va a estar reseteado por un cierto tiempo. Entonces es un tiempo de lo que uno llama holding, o sea, que se mantenga esa propagación dentro de 100 nanosegundos. No importa qué secuencia llegue aquí, porque es que aquí no llega uno. Cuando finalizan esos 100 nanosegundos, entonces de alguna manera esperamos otro tiempito, 30 nanosegundos, y ponemos el reset en 0. Entonces, deshabilitamos la señal asincrónica y empezamos a jugar. Entonces, esperar por 40 nanosegundos y empezamos a ingresar secuencias. Entonces, por ejemplo, la secuencia 1, luego otros 10 nanosegundos, y ingresamos el 0, otros 10 nanosegundos, ingresamos el 1, luego 20 nanosegundos ingresamos 0, otros 20 nanosegundos ingresamos un 1, otros 20 nanosegundos ingresamos un 0. Y ese sería, por ejemplo, un ejemplo de test bench. Entonces, básicamente, el sistema acá pues tendrá que detectar que estamos haciendo la detección, bueno, en este caso, de una secuencia en particular. Entonces habría que mirar con el test bench cómo nos puede mostrar o permite visualizar parcialmente bueno, esa secuencia. Si la detecta, no la detecta con esos valores. Les voy a mostrar acá, hagamos la compilación de esto.
Y ya, empezamos a simular. La del test bench. Esta no la coloqué con mensajes. Bueno, no le coloqué mensajes de advertencias. Ustedes lo pueden hacer. Aquí están los objetos: el reloj, el reset, la secuencia de entrada, el detector de salida, la salida, que nos detecta si es 1, o sea, se pone en 1, se detecta la secuencia, o 0 si no la ha detectado, y la señal pues, de reloj. Entonces, como ya tenemos ahí esa primera parte, vamos a abrir acá el editor del Wave de formas de onda. Vamos a agregar las formas de onda que nos interesan. Recomiendo dejar la señal de clock, reset, primero la señal de clock, reset, secuencia de entrada, el detector. Acá les dejé entonces para mirar cuál es el current state y el next state. Así que aquí también podemos visualizar en qué estado estamos ubicados pues durante las transiciones vamos a decir, de la máquina. ¿Listo? Bueno, aquí compilémoslo, corrámoslo. Parece ser que ya. Agregamos acá con la lupita. Parece ser que ya. Esa señal de reloj se genera de manera indefinida y creo que la está generando de manera indefinida. Voy a cambiar acá los colores. Entonces este rojo, este de reset. Este que viene a ser de la secuencia de entrada. La salida del detector. Y la de los estados. Bueno, ahí lo que nos va a mostrar es en qué estado estamos. Bueno, espero que se alcance a ver ahí. Vamos a analizar entonces cómo se comporta esto. Bueno, entonces, inicialmente arrancamos acá. Entonces, en este momento, por ejemplo, en lo que es 00, de todas maneras, ¿qué es lo que sucede aquí? El reset está en 1. Ese reset me obliga a, mientras esté esa señal ahí, a que nos quedemos en ese estado 00. Entonces, por eso es que observan acá 0. Current state es como lo que uno llamaría actual, entre comillas, y el next state es el estado siguiente, pero como eso está en 1, es hasta la siguiente transición. En la siguiente transición, pues realmente lo que llega es en la secuencia de entrada un 0. Pues si llega a un 0, pues me quedo en el estado 0. Si llega a un 0, me quedo en el estado 0. Si llega a un 0, me quedo en el estado 0. Si llega a un 0, me quedo en el estado 0. Si nosotros seguimos avanzando, sucede y pasa que por acá llega un 1. Entonces lo que pasa aquí
es que ese 1 de alguna manera lo que nos diría es pase al estado siguiente. Entonces venimos del estado actual, current state es como 0, pero me dice llegó en 1, entonces me toca pasar al estado 1, que ven acá, 1. Hay flanco de reloj, entonces pues hacemos la transición. Y pues aquí se actualiza el current state porque le está diciendo estamos en el estado 1. Luego, en el siguiente flanco de reloj, si estamos en el estado 1, pues nos llegó un 0, o sea, según la señal. Entonces, ese 0, ¿qué pasa? Entonces, quedaría 1, 0, y de acuerdo al diagramita que teníamos, pues tendríamos que pasar, en este caso, al siguiente estado que viene a ser 1, 0. Bueno, 1, 0 acá. 1, 0 en ese estado, ¿sí? Acá después la actualiza, lo que quiere decir que actualiza, y acá nos quedaría 1, 0. Eso ocurre de esa manera hasta aquí, porque en este estado nos llegó un 1, acá. O sea, en este flanco de reloj nos llegó un 1 en la secuencia de entrada, entonces esto le va a decir, si nos llegó un 1, de acuerdo al diagramita, voy a devolverme acá con mi esquema. Entonces, si nos llegó un 1, estando acá, nos devolvemos al estado 1, que esa fue la descripción que hicimos en el esquema. Entonces, como observan, lo que pasó ahí es que como llegó un 1, nos hizo devolver al estado 1. Acá, entonces dice 1. Entonces, si seguimos mirando, entonces llegó 1, nos devolvió a 1. Eso bien hasta el siguiente estado que es, bueno, hasta el siguiente flanco de reloj que es 1. Entonces, la secuencia de entrada es 1. Y si estamos parados en el estado 1, de alguna manera lo que va a hacer esto es dejarnos en el mismo estado. Es decir, si estamos en 1, nos va a dejar en 1 otra vez. Entonces, por eso es que toda esta línea la muestra como 1 hasta el siguiente flanco, que entonces aquí ya nos dice que es 0. Entonces aquí llegó un 0. Entonces, si es un 0, otra vez volvemos a pasar al estado. En este caso debe ser 1, 1, 0. En este caso, 1, 0. En realidad es este que ustedes ven acá, 1, 1, 0. Pero, entonces, si seguimos avanzando, cuando estamos acá, entonces llegó un 0. Entonces, si llegó un 0, entonces pasaríamos a la siguiente secuencia que sería 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, si es 1, 0, 0, 1, 0, 0, estaríamos en realidad en este estado. 1, 0, 0, ¿cierto? 1, 0, 0. Como estamos parados en ese estado, entonces hasta aquí todo chévere, pero entonces acá nos llegó, bueno, en el siguiente flanco, la secuencia de entrada está en 1 otra vez. Pues aquí chévere porque aquí es 1, ¿no? 1, pero con este 1 y en este flanco, pues chévere porque llegamos o estaríamos como 1, 0, 0, 1, ¿no? Entonces toda esta línea, que creo que no la había mencionado, es la salida. No se ha puesto en 1 nunca porque nunca ha detectado la secuencia, pero aquí ya la detectó, entonces se pone en 1. Entonces aquí ya, ¿dónde estamos? En el estado 1, 0, 0, 1, en ese flanco. Entonces, por ejemplo, hasta aquí, ¿qué pasaría? Entonces, por ejemplo, la secuencia de entrada es un 0. Entonces, si la secuencia de entrada es un 0, recuerden ustedes que lo que hace prácticamente, de acuerdo al esquema, es enviarnos al estado 1. La secuencia de entrada es 1, entonces nos manda al estado 1, ¿no? Acá, al estado 1. Y acá, por ejemplo, la señal de la secuencia está en 0. Entonces, otra vez como que se repite. Entonces, si está en 0 es 1, 0,
1, 0. Acá, por ejemplo, hay un 0, entonces será 1, 0, 0. Acá, por ejemplo, hay otro 0, pero recuerden que si es 0, esta de una nos manda a 0. Hace este viaje hasta acá. Y así, de esa manera sucesiva. Espero que lo hayan entendido. Es un poco difícil ahí explicarlo. Creo que ya hasta ahí finalizó. Entonces, la idea es que ustedes lo revisen y lo repliquen ahí. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos nuestra comprobación de una máquina de estados. Básicamente que nos detecta una secuencia en particular. ¿Listo? Bueno, entonces eso con respecto a una máquina Moore. Veamos finalmente uno con una máquina Mili. ¿Listo? Entonces, con una máquina Mili les tenía otro ejemplo preparado, que es este de acá. Este es otra secuencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos una máquina Mili, dicen diseñar un detector de secuencia para detectar 1, 0, 1, 1. Entonces, el requerimiento es diseñar un circuito sincrónico con una entrada sincronizada con el reloj del sistema. Básicamente lo mismo que estábamos haciendo. Una única salida que debe activarse durante un ciclo de reloj cuando detecte que en ese periodo de reloj haya un 1 en la entrada y que en los 3 intervalos de reloj anteriores las entradas hayan sido 1, 0, 1. Es decir, mejor dicho, para detectar esa secuencia 1, 0, 1. ¿Sí? Vamos a hacer esta máquina de estados, pero teniendo en cuenta un grafo diferente. Lo vamos a hacer de tipo Mili. ¿Listo? Entonces, ¿esta cómo va a ser? Esta va a ser parecida, pero pues aquí vamos a definir también de acuerdo pues a unos estados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá se define un estado inicial A, un estado inicial B, un estado inicial C y un estado inicial D. ¿Listo? Para esta máquina de estados, entonces, lo que correspondería, lo que nosotros tendríamos, pues básicamente es como, ¿qué tendríamos a nivel de las señales, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos, o sea, recuerden que en la mili, las salidas dependen tanto del estado como de la entrada. Entonces, no se acostumbra a escribir la salida dentro del estado, ¿no? Sino es entrada, salida. Entonces, imagínense que nosotros estamos en el estado A, que viene a ser un estado inicial, así como el que hicimos en la MUR. Entonces, el estado A. Si nos llega un 0 de entrada, pues la salida es un 0. Entonces, pues nos quedamos ahí porque no estamos completando inicialmente la secuencia de 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Entonces, ahí no la tenemos en cuenta. Luego, tendríamos en ese mismo estado cuando la señal, cuando nos llega un 1. Entonces, cuando nos llega un 1, pues ahí debería ser 0. Bueno, aquí la salida es 0 porque no se detectó la secuencia. Cuando nos llega un 1, esto hace una transición a otro estado. Entonces, ese estado es cuando es, por ejemplo, 1, entre comillas, ¿no? Cuando aquí es 1. Pero la salida es 0 porque no hemos detectado pues la secuencia. Entonces pasamos al estado B, que de alguna manera es como decir, ya detecté un 1. Y volvemos a evaluar los casos. Entonces, si estoy en el estado que donde detecté un 1 y me llegó un 1, pues no me sirve y más bien me quedo ahí. Entonces, por eso hace esta, digamos así, se queda aquí y la salida de indicación de detección pues es 0, o sea, se queda ahí. Pero si nos llega a un 0, entonces se avanza porque la siguiente sería un 0. Entonces, si la entrada es 0, haga la transición a un estado C, pero indique que no ha detectado la secuencia. Entonces, 0 y llega a C, que vendría a ser, entre comillas, un estado donde nos está diciendo, ya detecté el 1, 0, un valor de 1, 0. Si estoy en C, entonces tendría la posibilidad de, si me llega un 0, pues ahí se me daña la secuencia. ¿Sí? Por ejemplo, se me dañó la secuencia que hicimos. Entonces me llegó a la entrada un 0, la salida es 0, me devuelvo al estado inicial. Pero si por lo contrario me llegó un 1 de entrada,
pues puedo avanzar a un siguiente estado que vendría a ser el D, que es 1, 0, 1, pero pues me toca indicar que no he completado, yo no he completado ahí la secuencia, entonces por eso se pone aquí 0. Ya en este estado pues depende, si nos llega un 1, pues de alguna manera, pues en la transición estamos diciendo, listo, completamos la secuencia 1, 0, 1, 1 y la salida se pone en 1, pero fíjense que es en la transición. Pero por ejemplo, si me llegó un 1, 0, 1, o sea, ya tengo un 1, 0, 1, pero me llegó un 0, pues esa no es la secuencia. Entonces, ahí lo que debería hacer es que, por ejemplo, podríamos decir, se me dañó la secuencia, entonces me devuelvo al estado inicial. Entonces sería 1, 0, 1, 0 y la salida 0 porque yo no estoy detectando exactamente esta secuencia. 1, 0, 1, 1. Y este sería un grafo de estados de tipo Mili. También algo parecido al anterior. Fíjense en una característica. De alguna manera, aunque es un dato diferente en la detección, estamos ahorrándonos un estado. Entonces esa es una de las características de los grafos de tipo Mili. Van a ver que muy posiblemente se requieran menos estados para representar estos comportamientos a diferencia de un amor. O sea, de alguna manera se minimiza o tenemos, por lo general hay menos estados cuando utilizamos una máquina tipo Mili. ¿Listo? Y pues vamos a ver el ejemplo de cómo se implementa esto en código VHDL. ¿Vale? Entonces, permítanme, volvemos aquí a abrir los archivos. Este sí es de un código que tomé por ahí. Está bien explicado para que lo vean. Voy a agregarlo acá porque creo que no lo tengo agregado. Sino que este está bien explicado a manera de ejemplo. Listo. Bueno, ya lo agregué, entonces me devuelvo acá. Lo selecciono. Entonces es exactamente igual. Entonces definimos un dato de entrada, un reset, una señal de reloj, una salida. Y dentro de la arquitectura, entonces, por ejemplo, acá lo hicimos como A, B, C, D. ¿Sí? Es decir, esos son los estados. Y es exactamente igual a la máquina Moore. Entonces, una signal para el estado actual y una signal para lo que uno llama el estado, bueno, próximo, el próximo estado. También se puede definir de esta manera y ese estado es, o sea, él ya entiende que en realidad es una señal que hace las transiciones. Como es una máquina de tipo Mili, entonces fíjense en la diferencia que va a haber acá. Es la parte, bueno, aquí una parte secuencial, pero es para definir el comportamiento de esa parte, digámoslo así, de esta parte, pero es diferente. Entonces, definimos un proceso con la señal de reloj. Entonces, en la señal de reloj ahí lo que le estamos diciendo, lo podemos definir de esta manera. Si hay flanco de reloj, entonces inicialmente preguntamos por el flanco de reloj ascendente de la señal. Primero, entonces, si hay reset, si está en 1, nos devolvemos al estado A. Entonces, ese actual pasa al estado A. Si no, entonces puede avanzar al siguiente que uno llama el próximo estado. Y esa es la parte secuencial. ¿Sí? No, entre comillas, se ve un poco diferente o bastante diferente a la que hemos visto. Pero si analizamos la parte combinacional, aquí se va a mezclar la transición de estados con la asignación de salidas. Entonces, en esta combinacional, lo que nos importa en el proceso es cuál es el dato de entrada y qué es lo que sucede con la señal actual bueno, del estado. Entonces, iniciamos. Entonces, tenemos un case, un buen case. Entonces, vamos a jugar qué pasa con esta señal. Entonces, la actual es la que nos dice dónde estamos parados. Entonces, si estamos en el estado A, ¿qué sucedía? Pues la salida, ya de una, la salida es 0. Ahí no se detecta la secuencia. Pero si el dato de entrada es 1, entonces avanzamos al estado B, próximo B. De lo contrario, pues nos quedamos en el mismo estado, no avanzamos. ¿Sí? Viene a ser esta, esta transición, ¿sí? Nos quedamos en este estado si la entrada es 0 y la salida es 0, o si nos llega un 1, pues avanzamos a B, pero la salida es 0. Ahora,
evaluamos los otros casos. Entonces, cuando es B, pues de una decimos, pues la salida es 0, porque tampoco se ha detectado la secuencia. Si el dato de entrada es 0, la secuencia es 0, pues pasamos a C. Es decir, hacemos esta transición así, a C, o si no, pues nos quedamos en ese estado, ¿no? Si nos llega un 1, nos quedamos en ese estado. Y debería ser, sí. Si no nos llega un 1, pues nos quedamos en B. Cuando estamos en C, entonces cuando estamos en C tampoco se ha detectado la secuencia, entonces es un 0. Pero si nos llega un dato de entrada un 1, ¿qué hacemos? Podemos avanzar el estado siguiente, que es D. Entonces fíjense que si estamos acá y nos llega un 1, avanzamos a D, pero la salida es 0. La salida es 0. Si no, pues nos vamos a A porque se nos dañó la secuencia. Entonces, si estamos acá y nos llegó un 0, nos devolvemos a A. Esto que ven acá, nos devolvemos a A. Cuando estamos en D, entonces, cuando estamos en D, bueno, ahí sí ya nos toca jugar. El próximo estado se supone que va a ser el A. No importa, parece ser que no importa, no, o sea por este lado, sea por este lado, vamos a A. Pero, si el dato de entrada es 1, pues ya sabemos que la salida se va a poner en 1. Si no, pues la salida va a ser 0. Entonces, este enfoque es diferente porque fíjense que aquí no estamos definiendo primero la salida, sino estamos definiendo, voy directo al próximo estado de una es A, pero ahí estamos dependiendo el dato de entrada 1, entonces, o puede ser 1, ya detectó la secuencia, o puede ser 0, porque no se detectó la secuencia, pero me voy para A. Cuando es otros estados o otras condiciones, entonces, cuando ustedes no definen cosas, como les comentaba en clase, que uno a veces no define transiciones con algunas entradas porque son irreverentes o no son importantes, pues uno lo escribe como when others. Entonces, when others, pues que el próximo estado siempre sea el inicial. Entonces, vaya a y la salida es 0. Y esa es la definición, o esto vendría a ser el código para una máquina de estados de tipo mili. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar las características. Otra vez, miremos los diagramas. Compilarla. Y miramos el diagrama, el red RTL Beaver. Y fíjense que este les va a mostrar casi parecida a la que estábamos haciendo anteriormente. Una entrada de reloj, el dato, el reset. Pero aquí a la salida, ahí ya muestra cositas diferentes. Hay un multiplexor ahí a la salida. De alguna manera, este dato está interconectado a esta entrada, este MUX, y aquí este cero. Lo que gobierna ese multiplexor, esa línea de control, es el dato D. Entonces, o retiene, digámoslo así, o mantiene el dato D, bueno, o aquí deja pasar este cero, y este viene a ser la salida. Si miramos en el diagrama de actual, pues les tiene que mostrar otra máquina de estados. Entonces, aquí es como el beaver de las máquinas de estados. Estamos en el estado A, y si estamos en el estado A y vamos a hacer esta transición, bueno, ahí les muestran la flechita de la transición. No nos quedamos en este estado porque ahí ese es 0. La condición la puede mostrar. En realidad esto viene a ser la transición que estábamos codificando como 0,1, pero acá la condición perfectamente la puede mostrar como una ecuación booleana. Entonces, por ejemplo, acá nos está mostrando que esa transición se puede expresar como el dato negado más el dato, bueno, dato de entrada por el reset. Entonces, esta es otra manera, más adelante lo vamos a ver cuando veamos las máquinas de estado algorítmicas, que las transiciones de estado las podemos codificar con un código 0,1 o después con una ecuación booleana, como la que ustedes observan acá, donde están estas transiciones. Entonces, este esquema pues debe coincidir con el esquema que uno realiza del ejercicio de diseño. Ese es el grafo de estados.
Si miramos, para cerrar esto acá, si miramos el post mapping, MapViewer, pues este tiene que ser muy parecido. O sea, esta viene a ser la implementación a nivel de hardware. Entonces, pues aquí solamente se requieren 4 flip-flops. Esta es como la lógica combinacional. Entonces, pues es un circuito combinacional. Y están los flip-flops. Entonces, es exactamente igual. Está simplificado y están los biestables. Este utiliza menos biestables que el anterior diseño. Solamente 4. Pero esta lógica combinacional es un poco más compleja. Ahí la podemos observar. Aquí también hay una lógica combinacional y las de salida y entrada son buffers. Entonces, esta la pueden revisar para mirar cómo quedaría implementado este circuito a nivel de elementos lógicos o el hardware que se necesita. Listo. Entonces, este, por ejemplo, entonces para cada uno de esos flip-flops tenemos ahí como correlacionado, ¿no? El estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Listo, entonces vamos a finalmente mirar el test bench de esta máquina de estados. Voy a agregar al proyecto esos dos, bueno, el archivo del test bench. Y el de la descripción. Entonces tenemos la descripción exactamente. Esa debe compilar bien. Y miremos la del test bench. Bueno, entonces esta es parecida. Hay que generar una instancia de el código que anteriormente diseñamos. Entonces con un component, puertos de entrada, pues dato, reset, señal de reloj, salida que detecta como tal la señal. Y acá lo vamos a definir para construir una señal de reloj, pues muy parecida, pero como si lo implementáramos en la FPGA. Entonces tenemos una señal de prueba de reloj inicializada en 1, un reset inicializado en 1, un dato de entrada en 0, la señal de salida pues de prueba no se inicializa y estos valores pues corresponden básicamente a lo que vamos a trabajar con el reloj. Entonces una constante de frecuencia 50 MHz, periodo pues ese ya lo habíamos visto, un microsegundo sobre la frecuencia, ahí nos va a quedar 20 nanosegundos el periodo. Y también una señal bandera de tener que nos dice cuándo se terminó el programa. ¿Listo? Aquí lo que tenemos son unas constantes, entonces de alguna manera esto es un vector de datos en donde estamos representando una secuencia de entrada. O sea, esta secuencia es la que va a llegar o la que vamos a trabajar y en donde pues se van a generar todas las detecciones. Y esta de acá, pues es lo que nos muestra como una constante con pues unos valores esperados entre comillas. En cuanto a
a la detección. Bueno, ese lo vamos a revisar en el diagrama de bloques. Creamos la instancia del hardware, entonces de la máquina de Mili, reasignando pues a las señales, a las de dato, reset, señal de reloj y salida como tal. Listo, entonces teniendo esos elementos, generamos un proceso para crear la señal de reloj. Este es parecido al que les había mostrado en clase. Va a estar en 1 o 0, pues después de alcanzar la mitad del periodo, ¿no? Entonces, eso solamente, ese proceso nos genera la forma de onda, bueno, la señal de reloj que necesitamos para el circuito. Y luego, pues vamos a generar acá, para el reset también uno puede generar una forma de onda sin necesidad de generar valores aleatorios, bueno, como los definíamos, sino que uno podría generar o uno puede generar una forma de onda. Entonces, si ya tenemos el periodo, esa constante, pues lo podríamos definir así. Entonces, que siga esta secuencia, que sea 1 o 0, después de, por ejemplo, periodo y lo multiplicamos por una constante. Entonces, sería 3 medios. Y vamos a hacer la prueba. Esta prueba es un poquito diferente. Entonces, en realidad este es un detector que se llama sin solapamiento. Ese sin solapamiento lo vamos a ver después cuando veamos contadores que tienen unas características en particular. Ahorita no nos interesa, pero se llama sin solapamiento. Entonces, ahí ustedes pueden crear un reporte, una nota. Aquí, por ejemplo, le pueden decir, esperemos hasta cuando el reset se ponga en 0 y esperar un retardo de 3 nanosegundos. Y esperar hasta cuando haya un flanco de reloj de la señal de CLK. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la señal de for. Bueno, esto lo vamos a hacer con un for. Entonces, vamos a ir a ese dato que habíamos definido como estímulos y lo vamos a recorrer. Eso con el fin de que el dato de entrada, pues, va a ser, digámoslo así, cada uno de esos bits, pues, va a ser un estímulo de entrada, un dato ahí, ¿sí? Entonces, es una manera más óptima de hacerlo. Entonces, vamos a recorrer el dato. Y esto es lo que va a ingresar a data-in. Entonces, primero un 0, luego un 1, luego un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, 1, 1 y de esa manera. Esperamos por 1 nanosegundos y entonces en este de assert quiere decir que si la salida, bueno, en realidad esa salida quiere decir que se cumple o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá llegó un 0, pues es 0, luego un 1, un 0, un 0, 0 la salida, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esto quiere decir que no se cumple la secuencia. 0, 0, 1, 0, pero acá, por ejemplo, sí se puso en 1. Entonces, ¿por qué? Porque es que ya aquí detectó secuencia, ¿no? Entonces, 1, 0, 1, 1. Entonces, esta salida quiere decir que el acierto es correcto, entonces póngase en 1. De igual manera por acá, si entonces ven un 1, 0, 1, 1, ahí llega una secuencia. Entonces ese acierto también se va a poner en 1. Y así donde tengamos ese patrón, pues se nos va a poner en 1. Los demás van a estar en 0. Entonces eso lo ponemos de una manera como para decir, efectivamente cumplió o siguió la especificación. Nos puede mostrar, por ejemplo, pues en dónde falla, en los bits que falla. Nos muestre una notica. Y esa sería la prueba. Bueno, como tal la verificación. Entonces vamos a mirarlo, a simularlo. Compilamos. Simulamos. Entonces, por ejemplo, pues acá ya le decimos que es este. Listo.
Voy a darle run all empezando. Pues este run all quiere decir que la verificación fue exitosa, es decir, no se saltó nada del test bench. Vamos a agregar las señales que nos interesan. Esto sí reorganícenlo cuando lo hagan. Entonces, primero la señal de reloj, luego la del reset, luego la del dato, luego la de la salida, luego la de los estados. Entonces, bueno, esa dejémosla así. Y compilamos esto. Parece ser que no la ha tomado. Vamos a darle restart. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar esta la muestra de manera más chévere. Pongamos esto con colores. Bueno, creo que ahí de pronto, ahora lo vean. Entonces, primer flanco de reloj, esto arranca inicializado. Arrancamos acá. Entonces, por ejemplo, estamos separados en el estado A, un 0. Y pues se supone que si llega un 0 nos tenemos que quedar ahí. Entonces ahí nos quedamos de acuerdo a la secuencia que teníamos en nuestro diagrama, ¿no? 0, 0. Ahí quedamos. Entonces vamos a seguir avanzando hasta el siguiente flanco, pero pues que en el siguiente flanco llegó otro 0. Entonces, como llegó otro 0, pues me vuelvo a quedar ahí. Solamente hasta el siguiente flanco me llegó un 1. Entonces, si me llegó un 1, pues lo que debo hacer es avanzar al siguiente estado. Entonces, el siguiente estado es B. La salida, fíjense que ha estado en 0 porque no hemos detectado secuencia. Entonces, este es el estado actual y el estado siguiente pues vendría a ser B, ¿no? Cuando pasamos al siguiente flanco de reloj, entonces en ese flanco de reloj parece ser que todavía estamos con 1. Sí, entonces si estamos ahí todavía en 1, la señal, sí, el dato de entrada es 1, entonces pues se va a mantener ahí, ¿no? En B. O ahí está pues propiamente en B. No se mueve, se queda ahí. No hemos completado la secuencia, entonces 1, 0. En el siguiente flanco de reloj, entonces lo que tenemos es que nos llega un 0, o sea, tocaría ampliarlo ahí más.
O sea, no alcanza propiamente. Parece ser que estábamos acá. No alcanza propiamente a pasar a. Se mantiene en cero, perdón. El reset. Aquí sí hace transición. Bueno, hace una transición, pero parece ser que no alcanza. O sea, aquí está en 0, aquí está en 1, ¿no? Miremos aquí el diagrama. Entonces, si está en 0, hace la transición. Sí, sí alcanza a hacer sí hace la transición, mejor dicho. Entonces, estábamos en B, pasa a C, como tal, pasa a C, de B a C, porque esto está en, bueno, aquí está en 1, pero aquí veníamos en 0, ¿no? Entonces, sí alcanza a hacer la transición. Luego, en el siguiente flanco de reloj, entonces se nos pone, o bueno, la entrada es 1, entonces si es 1, hace este viaje, acá, a D. Y ahí pasa D. La señal de salida se nos pone en 1. Bueno, lo que pasa es que estamos aquí en C, ¿no? Entonces, si estamos en C y en este flanco, o sea, llegó este flanco y aquí se nos puso en 1, pues es que nos está llegando ahora sí esa secuencia completa. Esperen, reviso acá. Más bien sería en este siguiente flanco, pero no sé, esto lo está mostrando como retrasado, ¿no? O sea, el siguiente sería 1, 0, y aquí hay 1, venimos de 1, 0, 1, 1. Entonces es como si aquí estuviera ese 1 y aquí nos está mostrando esa salida. O sea, esta salida está en 1 porque tenemos parcialmente esa, como completada esa secuencia. O sea, aquí se nos pone en 1 porque ya completamos, o lo que pasó fue que ya detectamos eh, esa primera secuencia que venía acá. La secuencia de. Esta parece ser que es esta secuencia: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, parece ser, sino que no la alcanzo a distinguir muy bien porque ahí la salida ya está en 1, ¿no? En este pulso, ¿no? 1. O sea, está acá en A. De pronto yo no amplié bien acá. Estamos acá en 1. Perdón, acá es el estado inicial 0. Este reset me obliga a que estemos en A, ¿cierto? Hasta aquí. Pero hasta aquí, pues es 0, entonces nos quedamos en A. Cuando llegamos al siguiente flanco de reloj, entonces lee un 1 y lo que tenemos que hacer es pasar a B. Entonces el próximo estado debería ser B, que es este que ven acá. Acá como nos llegó un 0, o bueno, como es un 0, ahí nos está diciendo que el próximo estado es C, ¿sí? Y si miramos en el siguiente flanco, es como si fuera bueno, un 0, aquí es como si fuera un 1. Entonces el próximo estado debería ser D. Y acá es como si fuera 0. Pero digámoslo así, si es 0, pues el próximo estado debería ser A, ¿cierto? O sea, ahí no hay detección de la secuencia. Creo que no la estaba observando bien. Acá en este flanco lo que nos llega es un 1. Entonces el próximo estado es B, este que ven acá. Y acá nos llega, aquí es como si nos llegara, parece ser que es un 1. Vamos a mirar si es un 1.
No, debería ser como un 0. Es como un 0, ¿no? 0, entonces el siguiente estado sería C. Y acá, en este flanco, hay un 1. Entonces, si estamos en C y pasamos a 1, perdón, si nos llega a un 1, pues el siguiente sería D. Pero en este flanco, entonces, si estamos ya en D, si pasamos a D, si hizo la transición, nos llega un 1 en este flanco de reloj, la salida se pone en 1. Parece ser que es así. Y de esa manera, pues se repite, ¿no? Entonces, en este flanco llegó un 1. Y ahí lo que hace es el estado siguiente es la secuencia, bueno, se devuelve, ¿no? A, acá llegó un 1, aquí hay un 1, entonces el estado siguiente es B. Aquí llegó un 0, entonces el siguiente estado es C. Acá llegó un 1, entonces el siguiente estado es D. Y si ya estamos en D, en esa transición, o sea, fíjense que de una pasa a 1, porque en esa transición ya esto se pone en 1, ¿no? O sea, es como si ya completáramos la secuencia. Acá vuelve y llega un 1, entonces se devuelve a A. Y como acá hay un 1, pues el estado siguiente es B. Aquí ya estaríamos en B, pero como hay un 0, pues el estado siguiente es C. Y acá como ahí estamos en C y nos llega un 1, entonces el estado siguiente es D. Ahí abajo está el estado siguiente. Acá estamos en D, pero fíjense que aquí en vez de llegar un 1, se nos llegó un 0. Entonces no se pone la salida en 1, sino se pone en 0 y nos vamos para A. Ese sería el estado siguiente. Ahora estamos en A, pero sigue esto en este estado. Bueno, esta señal en realidad es como un 0. Sí, esto es un 0. Entonces, si es un 0, nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos ahí hasta el siguiente estado. Entonces, cuando es un 1, bueno, en realidad ahí se queda, ¿no? Hasta el siguiente estado. O sea, aquí se queda porque no, ahí siguen A, y acá es hasta aquí porque llegó, acá es como si llegara un 1, entonces pasa al estado B. Y acá, ya en el estado B, en esa transición, llega un 0. Entonces, pues hace el siguiente flanco hace la transición a C como tal, y ahí es un 1. Entonces hace la transición, o el estado siguiente debería ser D, y aquí, como hay un 1, en la transición 1, 0, 1, 1, lo completa y ahí se completa la secuencia y por eso se pone en 1 acá. Acá, pues vuelve a ser 1, entonces nos devolvemos a A, pero como en todo esto, desde aquí la señal se mantiene en 0, 0, pues se mantiene en el mismo estado. Hasta que aquí en este flanco se pone en 1, y se pone en 1, pues el siguiente estado es B. O sea, fíjense que es como, no hace la transición de una, sino que espera, ¿no? O sea, hasta el siguiente estado es donde finalmente se establece en B. Y acá está en 1, y se supone que es en 1, pues hasta el siguiente, o sea, el siguiente estado debería ser C. Listo, y ahí llega un 0, y ese 0, estando en C, ¿no? Estando en C, si nos llega un 0, se daña la transición y nos devolvemos a A. O sea, es decir, el estado siguiente es A. Sí, un 0. ¿Listo? Entonces, ese vendría a ser el ejemplo de simulación de una máquina de estados de tipo 1000. ¿Listo? Repasen este ejercicio un poco más, esta simulación, porque puede ser un poco engorrosa por estos valores. ¿Sí? Porque aquí el cambio, estamos en D, pero ya la salida es 1, ¿no? Aquí ya es 1. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. O sea, ya estamos en D, pero ya es 1, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces eso era lo que les quería mostrar el día de hoy para que ustedes lo puedan repasar, estudiar, analizar, demás. Listo, entonces no es más para que lo revisen el día de mañana y nos estamos viendo el día viernes. Entonces, muchas gracias por su atención, muchachos. Que estén bien.